también a partir de este momento Radio Santa Cruz entra en cadena con Radio Fides para compartir información en la hora del país vespertino. Una cadena de radioemisoras se pone al servicio del país, recorriendo los 9 departamentos con la información más destacada. Desde las cabinas de Fides Cochabamba vamos a comenzar revisando las informaciones más destacadas. Titulares: el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Rodrigo Paz posesiona a David Espinosa como presidente del Banco Central de Bolivia. Estuvo 38 años en esa entidad. Ahora se remite informes en el caso Beloande y General Russo. La hora del país vespertino. Vamos a ir rápidamente hasta la ciudad de La Paz, donde se ha registrado las informaciones más destacadas de esta jornada. El presidente Paz ha posesionado al nuevo alto mando militar y el general Hugo Valderrama es el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Apolinar Paco nos tiene más detalles. Ya, buenas tardes, Carlos, oyentes de Fides en todo el país. Efectivamente, en un acto en Palacio Quemado, el presidente Rodrigo Paz Pereira ha posesionado al nuevo alto mando militar, que está compuesto por el general de brigada Víctor Hugo Valderrama como nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Gonzalo Edwin Ruiz Cisneros. Comandante del Ejército, el general de brigada Héctor Alejandro Alfonso Antesana, además del comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, el general Sergio Fernando Luis Ortiz, y comandante de la Armada Boliviana, el almirante Ernesto Adalid Alfaro Palina. Esta es la composición del nuevo alto mando militar designado o juramentado por el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, esta jornada en el Palacio Quemado. Esto que sigue el flamante comandante de las Fuerzas Armadas, el general Víctor Hugo Valderrama, ha manifestado que las Fuerzas Armadas van a incursionar en el tema de la lucha contra el contrabando, el delito, además contra los desastres naturales. Ha jurado que igual en todo caso ha comprometido un trabajo transparente y con fuerza, dijo el nuevo comandante de las Fuerzas Armadas del país. Esto es lo que dijo el general Hugo Valderrama. A los que tenemos el alto honor de vestir el sagrado uniforme de la patria, nos permite día a día cumplir con rectitud militar nuestro deber de servicio permanente a nuestra amada patria Bolivia. Hace instantes, junto a los integrantes del nuevo alto mando militar, hemos realizado orgullosos, a cargo del excelentísimo señor presidente constitucional y capitán general de las Fuerzas Armadas, licenciado Rodrigo Paz Pereira, un solemne juramento ante Dios, la patria y la memoria de nuestros sagrados héroes, hecho que nos proporciona la autoridad para ejercer el mando sobre nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Este solemne acto, propio del orden constitucional establecido, compromete nuestro compromiso y fidelidad a la Constitución Política del Estado y leyes en actual vigencia. A nombre de los señores oficiales generales y almirantes componentes del alto mando militar, agradezco la confianza que deposita en nosotros nuestro presidente constitucional y capitán general de las Fuerzas Armadas, al designarnos para conducir, a partir de hoy, los destinos de nuestra querida institución. Señor presidente. De esta manera, el nuevo comandante general de las Fuerzas Armadas es el general Víctor Hugo Valderrama. El presidente en este acto en Palacio Quemado ha anunciado la transformación de las Fuerzas Armadas y su modernización acorde, dice, a la situación económica del país. Para la hora del país, Fides La Paz. Gracias a Apolinar. Esto ha ocurrido esta tarde, un nuevo alto mando militar. Vamos a seguir en la ciudad de La Paz porque el presidente Rodrigo Paz ha posesionado a David Espinosa
como presidente del Banco Central de Bolivia. Ya estuvo 38 años en esa entidad. Está anunciando fiscalización por la destrucción del ente emisor. David Pizarro nos tiene más información. Muchas gracias, Carlos. Junto a su directorio, el flamante presidente del Banco Central de Bolivia, David Espinosa, señaló que revisará la situación actual de la entidad debido a que en el discurso se haya destruido y desinstitucionalizado. Advirtió que tomará acciones que correspondan contra las exautoridades en caso de hallar responsabilidades. Vimos en el discurso, el Banco Central está destruido, está desinstitucionalizado. Nuestra primera tarea va a ser revisar a fondo, a conciencia, cómo está el estado de las operaciones de oro y de las reservas internacionales. Una vez que tengamos el análisis correspondiente, vamos a hacer conocer a la opinión pública y sin duda, si han habido operaciones fuera del marco de la ley, estas tendrán que ser castigadas. Por otro lado, Espinosa calificó de un error mantener el tipo de cambio del dólar fijo a 6,96 bolivianos. Lo que tiene que quedar claro a la población es de que mantener el tipo de cambio fijo, como se ha hecho en los últimos años, ha sido un error. Y ese error ha llevado a todas las consecuencias económicas que ahora tenemos que rebatir. Vamos a hacer el análisis correspondiente en el marco de las funciones del Banco Central en política cambiaria. El Banco Central ejecuta la política cambiaria, pero la coordina con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Para la hora del país, Fides, La Paz. Muy bien, gracias David. Prácticamente durante todo el gobierno del MAS, a la cabeza de Morales, Yanine Áñez y Luis Arce Catacora, el dólar en la moneda boliviana no ha sufrido ningún cambio. Vamos a seguir con las informaciones. El Senado aprueba en grande proyecto de ley para realizar las elecciones subnacionales. Volvemos con Apolinar Paco. Adelante. Gracias, Carlos. Efectivamente, la Cámara de Senadores hace una hora atrás ha aprobado en grande, en su estación en grande, el proyecto de ley remitido por el Tribunal Supremo Electoral para la realización de las elecciones subnacionales en el mes de marzo. En estos momentos están tratando en detalle, se encuentra en el artículo 3 de este proyecto de ley remitido por el Tribunal Supremo Electoral, el mismo que se espera que se apruebe máximo hasta el 19 de noviembre para evitar efectos en lo que pueda ser el calendario electoral. Esto es lo que pasaba a un momento preciso de la aprobación de este proyecto de ley en grande en la Cámara de Senadores. Señor secretario, realizar las verificaciones, por favor, respectivas. Por unanimidad, señor presidente. Gracias, señor secretario. Pasamos a la segunda fase. Queda aprobado, por lo tanto, el proyecto de ley en su estación en grande. Senador secretario, de lectura, por favor. Señor secretario, realizar las verificaciones, por favor, respectivas. Por unanimidad, señor presidente. Gracias, señor secretario. Pasamos a la segunda fase. Queda aprobado, por lo tanto, el proyecto de ley en su estación en grande. Senador secretario, de lectura, por favor. En estos momentos continúa la sesión de la Cámara de Senadores. En estos momentos se está tratando en detalle este proyecto de ley remitido por el Tribunal Supremo Electoral. Se encuentra en el artículo 3. Este proyecto de ley contempla 5 artículos. Durante la sesión se han incrementado algunas candidaturas, en este caso una asignación de un escaño para la Nación Caracara, además para lo que es la elección de un subgobernador en el departamento del Beni y además 2 asambleístas para lo que es el departamento de Chuquisaca. Estamos a la espera que termine esta sesión con seguramente la aprobación en detalle de este proyecto de ley y su posterior remisión a la Cámara de Diputados. Apolinar Paco, Grupo Fides La Paz. Muchas gracias, Apolinar. Vamos a estar atentos a cómo está avanzando esta sesión. Seguimos con la información. El Consejo de la Magistratura instruye que en 24 horas se remita informes en casos Beluande y también General Russo. Edwin Urizar, con usted hasta Sucre.
Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todo el país. Hace minutos atrás ha concluido una conferencia de prensa del presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista. En menos de 24 horas se tiene que remitir informes ante esta instancia de parte de Juzgados de La Paz, caso del ministro Vito Big y también del general Augusto Rousseau. Escuchemos las palabras del presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista. Nosotros, como Consejo de la Magistratura, no podemos escuchar de palco esta clase de declaraciones de autoridades tan importantes en nuestro país como es un ministro de Justicia. Y en este sentido, hemos ordenado inmediatamente a la Dirección Distrital del Consejo de la Magistratura y del Departamento de La Paz que se revise este expediente donde un juez habría resuelto sentenciar bajo un procedimiento abreviado, bajo torturas, a una persona actualmente ejerciendo el cargo de ministro de Justicia, lo habría sentenciado. Lo ha declarado públicamente, todos conocemos esta información, que se habría firmado inclusive, no por aceptar una culpabilidad, sino por salvar su vida. Ningún ciudadano en nuestro país, no solamente el ministro, ningún ciudadano en nuestro país puede ser sometido a una sentencia sin ser culpable. Asimismo, el presidente del Consejo de la Magistratura ha recalcado de que no se va a permitir que ningún ciudadano boliviano pueda ser sentenciado bajo presión. Pero además, con respecto a las declaraciones del general Augusto Rousseau, este tema también tiene que ser indagado e investigado, además de auditado. Escuchemos las palabras de Manuel Baptista. Esto no puede suceder tampoco en ningún proceso. La ley es máxima. Las influencias tienen que ser cero, no tiene que haber influencias en los procesos. Si una persona influenció en que no se mande en su debido momento esta sentencia constitucional, esta resolución constitucional para su ejecución, cometió evidentemente un delito. Hemos ordenado a la Dirección Distrital del Consejo de la Magistratura del Beni que indague inmediatamente qué es lo que sucedió en este caso, porque no puede involucrarse a autoridades tan importantes en nuestro país como un comandante general de la Policía Boliviana. Para la hora del país, Loyola Fide Sucre. Muchas gracias, Edwin. Nos vamos a la primera pausa cuando el reloj está marcando en este momento las 18 horas con 14 minutos. Al volver vamos a estar hablando sobre el presupuesto general del Estado. El Ministerio de Economía está corriendo a contratiempo para que se pueda aprobar esta normativa, pero no bajo la modalidad del MAS. En minutos estaremos hablando de este tema. Ya vuelve la hora del país. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La hora del país vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La hora del país vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Exploramos ideas, hacemos preguntas incómodas y descubrimos lo que se esconde detrás de un titular. La tertulia, donde la información cobra sentido y se disfruta en buena compañía. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, Mario Espinosa y John Arandia por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Por la tarde, la política se explica y se desarma. Entrevistas críticas, reflexivas, humor. Aquí cuestionamos con argumentos y con las preguntas necesarias. Acompañamos tu tarde con platita en mano, lo que a nadie le importa, el cronista político y relax, solo es política. Del otro lado con Ángel Careaga, de lunes a viernes de 14:10 a 16 horas, solo en Fides.
A mediodía, la información no se detiene. La Hora del País Meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada, el ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La Hora del País Meridiano. La noticia en tiempo real. Estés donde estés. Abre tus oídos y tu mundo. El show Es Noticia llega con música, cultura y sorpresas que te acompañan toda la tarde. Traemos un respiro a tu ajetreada jornada, con pequeñas dosis de alegría y amenidad, porque también es importante nuestro bienestar emocional. Artistas en vivo, entrevistas con los bolivianos. Vamos con La Hora del País Vespertino. Vamos a continuar con las informaciones, las 18 horas con 17 minutos en todo el país. Vamos a seguir en el departamento de La Paz. En contratiempo, el Ministerio de Economía informa que trabajan en el presupuesto general del Estado de la gestión 2026, pero no bajo la modalidad del MAS. David Pizarro nos tiene más detalles. Muchas gracias, Carlos. El ministro de Economía de Bolivia, José Gabriel Espinosa, informó que trabajan en el presupuesto general del Estado del 2026 bajo una nueva modalidad de reducción de ministerios y achicamiento del Estado, ya que trabajar bajo la metodología del gobierno del movimiento al socialismo sería cometer los mismos errores del pasado que llevó a la quiebra al país. A dejar atrás la forma en la que se gestionaba la economía. Sería un error para nosotros empezar a hacer exactamente lo mismo que lo que hicieron los de antes, que nos trajo a la situación de hoy día. Si nosotros esperamos que hablemos del presupuesto de la misma manera en la que hablaron Marcelo Montenegro, Luis Arce, Guillén y compañía, dejándonos esta economía como estamos, pues no vamos a arreglar nada. El presupuesto se va a trabajar, ese es uno de los principales desafíos. Hoy día ustedes han estado también en la posesión de dos de los viceministros del Ministerio de Economía. Uno de ellos tiene una de las principales tareas, que es trabajar rápidamente la ley del presupuesto. Por otro lado, el ministro posesionó a los viceministros del Tesoro y Crédito Público y el de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, a quienes ordenó que ajusten el presupuesto del 2026, ya que la Asamblea Legislativa debe sancionar con modificaciones hasta finales de diciembre de este año. Para La Hora del País, Fides La Paz. Vamos a seguir hablando sobre el tema del presupuesto general del Estado, porque la bancada de Libre está planteando devolver el presupuesto general del Estado 2026 al Ministerio de Economía para una nueva elaboración con la reducción de gastos por cierre de ministerios. Apolinar Paco, con usted. Gracias, Carlos. Y tal como lo decías, la bancada de Libre plantea devolver el presupuesto general del Estado 2026 remitido por el anterior gobierno a la Asamblea Legislativa, con el fin de que el Ministerio de Economía vuelva a elaborar un nuevo PG para el próximo año. Esto en base, dice, a la reducción de ministerios y a austeridad a raíz de la crisis económica. El diputado José Luis Porcel, de la bancada de Libre, ha manifestado que sin embargo sí se debe aprobar el PG 2026 hasta el 31 de diciembre. Esto es lo que dijo el diputado José Luis Porcel. Pero ya no hubo tiempo para que se derive a la Comisión de Planificación para su tratamiento. Tampoco ameritaba, ¿no? Ese presupuesto está, yo lo analicé, en mi opinión no debería ser tratado, yo creo que debe ser devuelto al Poder Ejecutivo para que ellos hagan las modificaciones. ¿En función de qué? De la austeridad, de la reducción de los ministerios que ya está establecido. No tenía sentido debatirlo ahora porque no amerita, es otra estructura que va a tener. Y además las mismas proyecciones que tenga el gobierno en materia de inversión, en materia de salud, etcétera, que tendrá que configurarse un nuevo presupuesto. Pero tenemos tiempo, si se devuelve, yo creo que hasta fin de mes el gobierno puede modificar y tenemos todavía todo el mes de diciembre para aprobarlo. Debatirlo en la Comisión de Planificación, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Lo que sí es que se debe tratar en la Asamblea y no... De ninguna manera sucedería lo que pasó con el presupuesto de este año y del año pasado, que prácticamente entró por la ventana, porque
El señor Choquehuanca manipuló los tiempos para que no se trate en la Cámara de Diputados ni en la Senado. Los dos periodos han entrado por la ventana los presupuestos. El diputado José Luis Porcel de la bancada de Libre manifiesta que el presupuesto general del Estado 2026 remitido por el anterior gobierno no condice, dicen los datos, con lo que es la situación económica del país. Apolinar Paco, Grupo Fides La Paz. Vamos a seguir con las informaciones, esta vez desde Tarija. Economista Chávez ve que el mercado del dólar tiene más con luces que sombras para regular precios. Daniel León Ramos, con usted. El economista Gonzalo Chávez sostiene que el tipo de cambio del dólar en el mercado paralelo tiene más luces que sombras para regular los precios en el mercado. Este es el análisis que hace en función a la coyuntura. Primera vez en mucho tiempo, el horizonte parece dispuesto a conversar. Y esas son buenas noticias para nuevamente que el tipo de cambio se convierte en una ancla real para que los precios bajen y también para que las expectativas se tranquilicen y reordenemos el mercado de dólares que ahora tiene que estar regido por la oferta y la demanda, pero ser supervisados de lejitos por el Banco Central de Bolivia independiente, pero que tenga sus verdes en una caja especial, en un fondo de estabilización destinado exclusivamente para cuidar esa banda de precios. Si el tipo de cambio comienza a acercarse demasiado y a querer superar la banda superior de 13 bolivianos, el gobierno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vender dólares. Al contrario, si comienza a bajar y quiere pasarse del piso de 9, tiene que comprar dólares para que esto suba. Esa sería la banda. Ahora es posible que no necesites de banda, ¿no es cierto? Eso lo veremos en el mediano y largo plazo. Para la hora del país, Fides Tarija, 100% energía limpia. Vamos a continuar con las informaciones. Atención, el ex ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Guido Midma, reaparece y apunta a la falta de empleo como una de las razones del robo de minerales que se registran en Huanuni. Exige al gobierno trabajar en ese sentido. Vamos con Javier Guarachi. Gracias. El ex ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Guido Midma, se pronunció a través de Fides indicando que una de las grandes problemáticas, como es el robo de minerales dentro de la empresa minera Huanuni, persiste y aseguró que a pesar de que se refuerce la seguridad, el robo seguirá, ya que existen cientos y miles de jóvenes desempleados en el país que en muchos casos deciden involucrarse en estos hechos irregulares. Una de las medidas para acabar con el robo de minerales es que el gobierno genere fuentes de empleo, señaló a tiempo de cuestionar la gestión del MAS por malos manejos. Mientras no exista fuentes laborales en nuestro país, la necesidad hace que muchos jóvenes entren a juquear a Huanuni. Muchos. Entonces, lo que los bolivianos, los estudiantes, los jóvenes reservistas es que tengan una fuente laboral, que existan nuevos yacimientos. La exploración, la minería ha estado en su auge. ¿Por qué no se ha aperturado nuevos yacimientos? ¿Por qué nos hemos dormido? ¿Por qué no ha habido ese impulso? Lamentablemente han habido situaciones políticas donde todo han hecho ver que estaba todo de maravilla con don Evo Morales Ayma o con don Luis Arce, como decía, yo me acuerdo esa frase que decía, así se gobierna neoliberales, cuando le han jodido el tema económico del país, se han generado fuentes de empleo. ¿Acaso no está campeando ahora la delincuencia en muchos sectores, en muchos departamentos por faltas de trabajo? Lo importante es fuentes de trabajo, áreas de trabajo, mayor aporte al Tesoro General de la Nación, mayor desarrollo, mayor progreso para el país. Según información de la propia empresa estatal Huanuni, la empresa pierde alrededor de $2 millones mensuales por el robo de minerales. Al respecto, el ex ejecutivo de la COP sugirió al gobierno de Paz elegir a un profesional probo para el cargo de ministro de Minería y enfrentar estos problemas y no repetir errores del MAS. Para la hora del país, Fides Oruro. Muchas gracias. Vamos a ir a una nueva pausa cuando el reloj está marcando en estos momentos las 18:26. Y al retornar, atención. Comercio Formal exige a Rodrigo Paz cumplir sus promesas de modificar el código tributario y condonar deudas. De este y otros temas al retornar.
Ya vuelve la hora del país. A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones. Debates que marcan la diferencia. Exploramos cada noticia desde todos los ángulos porque la reflexión también es parte de la noticia. El Café de la Mañana con Mario Espinosa, tu cita diaria con la información y el análisis reflexivo. De lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Por la mañana la información no se detiene. Cada minuto cuenta y cada noticia importa en AM. Últimas noticias de coyuntura, entrevistas clave y el comentario oportuno. Investigación que revela lo que los otros no muestran y el análisis que se necesita para entender lo que pasa en el país. Antes del mediodía con John Arandia, de lunes a viernes a partir de las 10:30, porque entender el país es el primer paso para transformarlo. Bolivia despierta y la noticia también. En la hora del país matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo y al instante. Desde Santa Cruz hasta La Paz y de Pando a Tarija, cada voz y cada historia tiene su espacio, porque el día empieza mejor cuando estás bien informado. La hora del país matinal con Gabriela Pérez en radio y nuestras redes sociales. Grupo Fides, la información de todo un país desde el inicio de la jornada. Por la mañana la información no se detiene. Cada minuto cuenta y cada noticia importa en AM. Últimas noticias de coyuntura, entrevistas clave y el comentario oportuno. Investigación que revela lo que los otros no muestran y el análisis que se necesita para entender lo que pasa en el país. Antes del mediodía. 18 horas con 29 minutos en todo el país. Vamos a seguir con las informaciones. Lo habíamos anunciado, esto está pasando en el departamento de Potosí. El comercio formal está exigiendo a Rodrigo Paz cumplir sus promesas de modificar el código tributario y también condonar deudas impositivas. Diego Quispe, con usted. Gracias, Carlos. El sector formal del comercio ha emplazado al gobierno de Rodrigo Paz a cumplir las promesas de campaña, específicamente la modificación del Código Tributario y la condonación de algunas deudas tributarias. Santos Leandro, dirigente del comercio formal, exige a que se convoque a los sectores importantes para realizar estos cambios y así liberar al comercio formal que históricamente ha sido el más perseguido. Este comercio informal es debido a las malas políticas aplicadas, ¿no?, por el gobierno socialista, pero también por los gobiernos neoliberales, ¿no? En este caso, lo que nosotros vamos a decir que se dé cumplimiento a las promesas. Han planteado que se va a condonar algunas deudas tributarias, se va a modificar lo que es el código tributario, ¿no? Entonces, pues eso implica que pueda convocar a estos sectores o los actores importantes para que se pueda modificar lo que es el código tributario en lo que es, digamos, en la parte impositiva y en la parte de las deudas tributarias, ¿no? Para solamente así también vamos a ver cierta liberalización al sector formal, porque lamentablemente el sector formal es el más perseguido, ¿no? Porque de dónde viene que se llama la plata del Estado son del sector formal. Entonces esa parte lamentablemente ha sido manipulada por el régimen anterior y esperemos que ahora no sea lo mismo. Para la hora del país, Fides Potosí. Muchas gracias, Diego. Y de Potosí vamos a pasar al departamento de Oruro porque en ese lugar los choferes
sugieren al menos 3 alternativas importantes para la provisión de combustibles a futuro, porque consideran que la permanente importación de subvención será insostenible. Johnny Sarabia, con usted. Gracias, Carlos. La dirigencia del transporte en Oruro considera que a futuro Bolivia debe buscar alternativas a la importación de combustibles, de modo que esto no se convierta nuevamente en algo insostenible. Según el dirigente Carlos Choque, se plantea al menos 3 alternativas en el entendido de que no tenemos reservorios para producción local. Tenemos que pensar en otras variables. El tema de la importación de crudo, ¿no? Eso se puede refinar. Tenemos 2 refinadoras en el país, colocarlas al mayor servicio, incrementar tal vez el tema de las refinerías para poder transformar este petróleo, este crudo. La otra variable que se ha planteado hace un tiempo atrás, el tema de poder generar petróleo a través de desechos. No, y eso es real. Nosotros también entendemos la parte técnica porque hemos pasado por las aulas de la Facultad Nacional de Ingeniería y entendemos que el tema de la pirólisis de desechos orgánicos va a ayudar, podría ser también un aporte para poder generar combustibles dentro de nuestro país, ¿no? Una tercera alternativa es importar mediante ductos, especialmente en el ingreso desde Chile, en base al tratado que se tiene después de la Guerra del Pacífico, acotó. Lo que sí no es viable es seguir importando como hasta ahora, enfatizó. No, entonces son variables que tendrían que plantearnos antes de plantear simplemente un escenario, de decir, se hace la modificación sin haber planteado todavía algunos proyectos que nos permitan tener a los bolivianos lo que usted plantea, tener ese combustible a la mano sin ver el tema de importaciones, porque esto nos puede traer a un círculo vicioso. De préstamos y después cómo terminamos pagando intereses y préstamos con otros préstamos. Entonces un círculo vicioso que podría ser muy peligroso para el país. Para la hora del país, Fides Oruro. Vamos a seguir hablando del tema del combustible y de los choferes desde Cochabamba. Los choferes asalariados reconocen que ha bajado las filas debido a la importación de diésel, pero le advierten al gobierno que si se elimina la subvención va a ser un problema. Marco Nava, dirigente del sector, daba el siguiente informe. Evidentemente hay largas filas todavía en los surtidores, pero lo más extraño, mi estimado, ayer me hacían una consulta en la ciudad de La Paz. El gobierno dice que va a levantar la subvención del combustible. Yo le pido al gobierno, no se equivoque, señor presidente. Hoy por hoy, antes de levantar o subir el precio del combustible, yo le pido a usted primero, estabilice la economía del país. Hoy por hoy estamos pisoteados y no va a ser factible que usted levante la subvención del combustible. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? A un gasolinazo anticipado. Por eso, señor presidente, no se equivoque con las decisiones que usted determine. Yo le pido al ministro de Hidrocarburos, piénsalo bien, analízalo bien, porque él ha dado 3 semanas, realmente que estas 3 semanas van a ser cruciales y vemos las expectativas de la población. Ya hay una armonía que realmente se preocupa. Vamos a seguir hablando de este tema. El diésel en provincias sigue escaseando, esto en el departamento de Santa Cruz, pero la demanda por gasolina empezó a disminuir. Eric Dávila, con usted. Gracias. Los cívicos provinciales confirman que continúan las filas por diésel en las provincias, aunque por gasolina ya empezó a disminuir. El presidente de esta institución, Marcelo Méndez, confía en que las políticas que está aplicando el nuevo gobierno logre estabilizar la dotación del carburante y por ende le dé condiciones al agro para seguir produciendo. A ver, tenemos la esperanza de que comiencen a bajar, sí, de la misma forma, no en gasolina, pero sí en diésel. Justamente están en el tiempo de siembra y es cuando más combustible se requiere en las provincias. Esperemos que en el transcurso de esta semana que viene ya podamos tener una mayor cantidad de combustible para poder que se vayan esas colas inmensas de kilómetros y kilómetros que se encuentran en los surtidores de nuestra provincia.
Claro que sí, el diésel es la materia prima para poder hacer de que funcione el motor de Santa Cruz, el tema agrícola, el tema de importación, transporte y todo lo que se requiere para poder seguir trabajando. Tenemos esperanza, somos gente que necesita tener esperanza en este nuevo gobierno. Creo que el presidente YPFB es una persona completamente técnica y profesional. Esperemos de que todo el equipo que él ponga en su entorno pueda hacer más fácil y no haya tanta burocracia, que han sido 20 años lo que ha perjudicado en este tema. Para la hora del país, Fides Santa Cruz. Muy bien, vamos a ir a una nueva pausa a las 18 horas con 36 minutos en estos momentos en todo el país. Al retornar, estaremos hablando en Oruro. Se vivió otra jornada de enfrentamientos entre sindicatos y minivans y acusan al sindicato 3 de mayo de ilegal. De este y otros temas al retornar. A mediodía, la información no se detiene. La hora del país meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada. El ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La hora del país meridiano. La noticia en tiempo real. Estés donde... Abre tus oídos y tu mundo. El show es noticia llega con música, cultura y sorpresas que te acompañan toda la tarde. Traemos un respiro a tu ajetreada jornada con pequeñas dosis de alegría y amenidad, porque también es importante nuestro bienestar emocional. Artistas en vivo, entrevistas con los bolivianos por el mundo y charlas amenas e interesantes con nuestros caseritos y caseritas de la radio. Risas y curiosidades, un toque de actualidad para que disfrutes mientras transcurre la tarde. Ajusta tu dial en Fides, de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. El show es noticia, cultura, diversión y música, todo en un solo lugar. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Exploramos ideas, hacemos preguntas incómodas y descubrimos lo que se esconde detrás de un titular. La tertulia, donde la información cobra sentido y se disfruta en buena compañía. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, Mario Espinosa y John Arandia por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La hora del país vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones. Continuamos con La Hora del País Vespertino. Vamos a seguir con las informaciones, las 18 horas con 40 minutos en todo el país. Vamos hasta Oruro. En ese lugar se ha vivido, en ese departamento, enfrentamientos una vez más, otra jornada de duros enfrentamientos entre sindicatos de minivans y acusan al sindicato 3 de mayo de ilegal. Javier Guarachi nos tiene más detalles. Gracias. Nuevamente se suscitaron conflictos este jueves en medio de agresiones entre choferes de sindicatos de Surubis en la ex terminal de buses en medio de denuncias contra el sindicato 3 de mayo de La Paz de operar de forma ilegal. Uno de los miembros y ex dirigentes de uno de los sindicatos, Marco Antonio Flores, lamentó en contacto con Fides que las autoridades de la ATT, la gobernación de Oruro y el municipio no tengan la suficiente capacidad para darle solución a este conflicto que se arrastra desde la gestión pasada. Lo más indignante
indignante, según el exdirigente, es que el municipio orureño determinó este último otorgarle un permiso provisional al sindicato 3 de Mayo para que opere desde la exterminal, aspecto que enfureció al resto de los operadores, que terminó una vez más en enfrentamientos. Las autoridades se pasan el problema del uno al otro. ¿Sabe? Este problema nace de hace mucho tiempo. La resolución 142 nos ha avalado pues tanto cochabambinos, un paseño y 3 orureños. Entonces, en ese problema, en ese interín, cooperativa sindicato 3 de Mayo no está incluido. Ya, entonces ellos a la fuerza quieren trabajar. El viceministerio de Transporte no sé si se ha brindado o cómo ha pasado, dice que tienen un permiso provisional, con el cual aquí han venido a la terminal Hernando Siles a solicitar carril para que operen de ahí adentro. Pero mientras tanto, la alcaldía, que es tráfico, vialidad, le ha dado un permiso provisional. Yo no sé hasta dónde las autoridades no saben interpretar nuestras normas, nuestras leyes. Un problema grande que nos está trayendo y nos va a traer es porque han extendido un permiso provisional. Flores exigió a las autoridades poner fin a este conflicto expulsando al sindicato en cuestión. Caso contrario, amenazan con retirarse y operar desde fuera de la exterminal. Para La Hora del País, Fides Oruro. Informaciones esta vez desde Trinidad. Han capturado un pez gordo del PCC en Guayamerín. En un operativo conjunto con la Policía Federal de Brasil cerraron toda la zona manantial. Edgar Ramos no tiene más detalles. Gracias. En el municipio de Guayaramín se realizó un intenso operativo por parte de la Policía Boliviana y la Policía Federal de Brasil. En una cooperación entre ambos países lograron identificar el domicilio o el lugar donde se encontraba uno de los peces gordos buscados en el estado de Brasil. Este pues, supuestamente pertenecía al PCC. Estaría en el lado boliviano, por lo que se cercó todo el barrio manantial para poder dar con la captura. Se desplegó varios efectivos policiales en la región, acompañado con drones y fuertemente armados, inclusive con escudos. La forma como sacaron de la casa para llevarlo a la movilidad fue un operativo extenso, con una seguridad porque prácticamente que podría dar en la humanidad de este delincuente que estaba siendo buscado en el estado de Brasil. Son imágenes exclusivas. Son imágenes exclusivas de El Cazanoticias de Por Oficial de York. Está siendo trasladado en este momento. Hasta la fecha las autoridades no han dado ninguna información sobre este hecho relevante que se ha registrado. Se espera un informe oficial por parte de la policía y el Ministerio Público para conocer en realidad de quién se trataría este sujeto que estaba en el lado boliviano ilegalmente supuestamente y que es brasilero y que estaba siendo buscado en su país y fue capturado en el lado boliviano. Para La Hora del País, Fides Trinidad. La frase en Fides. Vamos a revisar la frase del día que le pertenece esta vez al presidente del Estado Plurinacional, Rodrigo Paz. ¿Qué dijo el presidente? Tras 4 días de gobierno, y quiero decirlo con un dolor personal, esto es una cloaca. Es una cloaca de dimensiones extraordinarias. Lo que nos han dejado no tiene ni el valor de llamarlo estado tranca. Por donde encontramos ministerios e instituciones hay hombres y mujeres de buena fe, gente que trabaja, pero también se ha encontrado en dimensiones no esperadas una cloaca, y es duro decirlo. Es la frase del día, frase en Fides del presidente Rodrigo Paz. La frase en Fides. Ya vuelve La Hora del País. Por la tarde, la política se explica y se desarma. Entrevistas críticas, reflexivas, humor. Aquí cuestionamos con argumentos y con las preguntas necesarias.
Acompañamos tu tarde con platita en mano, lo que a nadie le importa, el cronista político y relax, solo es política. Del otro lado con Ángel Careaga, de lunes a viernes de 14:10 a 16 horas, solo en Fides. A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones. Debates que marcan la diferencia. Exploramos cada noticia desde todos los ángulos porque la reflexión también es parte de la noticia. El Café de la Mañana con Mario Espinosa, tu cita diaria con la información y el análisis reflexivo. De lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Exploramos ideas, hacemos preguntas incómodas y descubrimos lo que se esconde detrás de un titular. La tertulia, donde la información cobra sentido y se disfruta en buena compañía. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, Mario Espinosa y John Arandia por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La Hora del País Vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de... Continuamos con La Hora del País Vespertino. Vamos a seguir con las informaciones, las 18 horas con 48 minutos en todo el país. Hoy hubo posesión también de nuevas autoridades dentro del Ministerio de Educación. La ministra de Educación ha posesionado a 3 nuevos viceministros. La ministra de Educación, Beatriz García, posesionó a Juan Carlos Pimentel como viceministro de Educación Regular, a Ana Cárdenas Angulo como viceministra de Educación Superior y a Daniela García como viceministra de Educación Alternativa y Especial. Desde hoy trabajaremos con un principio fundamental, la educación como política de Estado, no de coyuntura. Queremos un sistema educativo transparente y eficiente que escuche al magisterio, que dialogue con las familias y que forme ciudadanos capaces de construir un mejor futuro para Bolivia, manifestó la ministra de Educación. En representación de las nuevas autoridades, el flamante viceministro de Educación Regular dijo que les toca enfrentar grandes desafíos desde la crisis económica y que en menos de 2 meses se deberán iniciar los cambios que se propondrán para empezar la gestión 2026, que tiene el objetivo de parar el deterioro de la calidad educativa. Además, aseguró que será importante restituir el perfil profesional del ministerio, cualificando al personal técnico. El viceministro hizo suyas las palabras de la ministra de Educación al afirmar que no están como autoridades para destruir, sino para construir sobre la base y avanzar. Ojalá que esta gestión sea bendecida y podamos lograr los éxitos que no serán personales, sino los éxitos para la educación nacional, aseguró. 18 horas con 50 minutos. Vamos a seguir con las informaciones. Hasta Tarija se confirma 5 casos de sarampión en el departamento de Tarija y el CEDES está en vigilancia. Daniel León Ramos, con usted. Gracias, Juan Carlos. Sí, es evidente. El director del CEDES, Nils Cazón, ha confirmado que en el departamento de Tarija se han registrado y confirmado 5 casos positivos de sarampión. Están en constante vigilancia.
Estas son las declaraciones del director Nils Cazón. Sarampión, solo 3 casos en el departamento. No, se aumentaron 2 casos más, Daniel. Tenemos en total 5 casos, que son 2 en Yacuiba, 1 en Bermejo y 2 en la provincia de Cercado. Entonces ya se está haciendo el bloqueo epidemiológico de estos 2 nuevos casos, el de Yacuiba y el de Bermejo. Pero dentro de todo quiero decir que estamos manteniendo la situación relativamente controlada. Tengo que agradecer a los padres que han estado acudiendo para la vacunación. Sin embargo, no es el nivel óptimo que nosotros quisiéramos. Entonces estamos ahorita con estos 5 casos en total confirmados. ¿Son autóctonos? No, son autóctonos, Daniel, y lamentablemente, como te digo, si bien nos hemos tenido mucha ayuda de los padres con los niveles de vacunación, no hemos llegado todavía a los niveles óptimos. Para la hora del país, Fides Tarija, 100% energía limpia. Muchas gracias, Daniel. Seguimos con las informaciones. La alcaldesa de Cobija apoya la política de hacer gestión del presidente fuera del país, porque no se puede administrar lo que no se tiene. Comparó al municipio que no tiene recursos. Vamos a ir con Juan Carlos Paredes. Adelante. Gracias. La alcaldesa del municipio de Cobija, Ana Lucia Rey, ha manifestado que no se puede administrar lo que no se tiene, refiriéndose al municipio de Cobija, ya que en el último tiempo ha gestionado recursos económicos con organismos internacionales. Por lo tanto, también apoya la gestión que está haciendo el presidente de ir a buscar recursos fuera del país, porque no se puede administrar lo que no se tiene, menciona. La alcaldesa dice que no hay, que se vaya. No hay, aquí no hay mágico. Aquí puede venir el alcalde que sea, va a tener su orden de aprehensión porque se las transfiere. Puede venir con la mejor voluntad del mundo, no hay recursos. Y algo más le digo, autoridad que llegue, tiene que hacer gestión ante cooperación internacional. ¿Qué está haciendo el presidente en este momento? No está sentado para manejar el recurso que tenga el país, si no tiene. Está yendo a buscar afuera, porque eso tiene que hacer el político. El político no puede administrar lo que no hay, o no puede esperar que le caiga del gobierno nacional unos cuantos centavos. No se puede, hay que hacer gestión. Y la gestión se hace con la cooperación internacional, y es lo que venimos haciendo. Para la hora del país, Fides Cobija. Ya vuelve la hora del país vespertino. Buenos días, está con nosotros nuestro querido Doc para atender sus consultas. ¿A quién tenemos en línea? Hola Doc, soy Clara. Le cuento que necesitamos super wifi en casa. Doc, yo quiero ver fútbol en casa y también Disney Plus para mis hijos, para tener un poquito de paz, ¿no? Doc, soy Isa, me da ansiedad cuando estoy en la calle sin internet. Doc, ¿qué le recomienda? La receta es simple. Con los planes en combo de Tigo, todos pueden tener lo que necesitan y además ahorrar. Le recomiendo sacar cuentas. En combo ahorran. Tigo. Las características hacen referencia a un plan Full Tigo más TV Medio, disponible según cobertura y factibilidad técnica de la red HFC o FTTH. Aplican condiciones. Más información en tigo.com.bo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Dr. Bell te recomienda mantener un aseo regular de los pies, secarlos bien y también hidratarlos. No soporto más la picazón. ¿Te ayuda a rascarte? No, cuidado que puedes contagiarte. Lo que tienes se llama pie de atleta. Provoca picazón, enrojecimiento, ardor y mal olor. Aplica mi solución en spray 2 veces al día por 7 días y eliminarás el pie de atleta. Me siento mucho mejor. Gracias, Dr. Bell. De nada, por algo soy el especialista en el cuidado de los pies. Para él, Dr. Bell. Contiene terbinafina, 1 gramo. Consulte a su médico si no advierte mejoría. Producto de venta libre en farmacias. Aten capacidad, trabajo y honestidad. ¡Fuerza, negrito! La Paz, Gobierno Autónomo Municipal. Esta semana en 200 años libres. Zárate, el temible Pilca. Solo en nuestras redes sociales con imagen y audio. 200 años libres. Radio Fides, somos amigas desde América del Sur. Continuamos con... A mediodía, la información no se detiene. Vamos a seguir con las informaciones, las 18:55. Un incidente ambiental en la zona este de la ciudad. En las operaciones de Comermin ponen alerta al municipio. Se espera que el impacto ambiental sea controlado. Johnny Sarabia nos tiene más detalles desde Oruro.
Gracias, Carlos. Alerta en el municipio orureño luego de que en las últimas horas se registró un incidente ambiental en el área de operaciones de la Comermin, la comercializadora de las cooperativas mineras en la zona noreste de la ciudad, donde la falla en una bomba lamera provocó la evacuación de residuos hacia un lote contiguo. Técnicos del municipio se constituyeron en el lugar para evaluar la situación y verificar el riesgo de un mayor impacto ambiental. El secretario general del municipio orureño, Julio Cepeda, en esta inspección manifestaba. Estamos presentes acá en el sector noreste, específicamente de dos operaciones grandes que se tienen, ¿no? La operación de Comermin y de Fedecomín. Como se puede advertir, un incidente ambiental que se ha tenido. Tienen una bomba lamera que después del tratamiento en el ingenio donde se hace el tratamiento por flotación, bombean acá para tener y rescatar mayores residuos en este dique precario. La bomba lamera ha tenido una falla y prácticamente ha evacuado a un lote contiguo, ¿no? Entonces estamos acá con todo el personal de la Dirección de Salud Ambiental, la autoridad ambiental competente para coordinar todas estas acciones y realizar todo lo que compete en materia administrativa ambiental, como también en lo que se refiere a revisar su documentación de padrón municipal, licencias de funcionamiento. Para la hora del país, Fides Oruro. Vamos a seguir con las informaciones. Creemos confirma que el Tribunal Supremo Electoral falló a su favor por transfugio político contra el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental y otra asambleísta. Eric Dávila, con usted. Gracias. Los asambleístas Antonio Talamás y Keila García podrían perder sus curules en las próximas 48 horas después de que el Tribunal Supremo Electoral fallara a favor de Creemos por el supuesto transfugio político que denunciaron. Según el vicepresidente del partido de Camacho, Efraín Suárez, el presidente de la Asamblea Legislativa y la asambleísta García cogobernaron abiertamente con el movimiento al socialismo, entregándole incluso comisiones que a su criterio se encuadra en el supuesto transfugio político que presentaron ante las instancias pertinentes. Sí, hemos sido notificados con la resolución del Tribunal Supremo Electoral en la cual disponen que tanto el señor Antonio Talamás, el asambleísta Antonio Talamás, como la asambleísta Keila García ya no sean asambleístas, ya no ocupen los curules, porque esos curules que pertenecen a la agrupación política Creemos. Hemos sido notificados con esa resolución y bueno, estamos a la espera de que el Tribunal Electoral Departamental ejecute esa resolución. Sí, hubo transfugio y tal es el hecho que el Tribunal Supremo Electoral ha afirmado, que es el órgano encargado de definir si hubo o no hubo transfugio, ha afirmado y ha determinado que hubo el transfugio político. ¿Y por qué hubo? La gente opina. Y antes de despedirnos, queremos hacerle conocer nuestra pregunta. La gente opina, que está también en las plataforma X de Agencia de Noticias Fides y también en el Facebook Radio Fides de Bolivia. La pregunta: ¿usted cree que el vicepresidente Edman Lara debe participar en las decisiones para cambiar el alto mando de la policía boliviana? Sí y no. En las diferentes redes está esta opción. Participe, se lo agradecemos. La gente opina. 19 horas en punto, queridos amigos. Hemos llegado al final de las informaciones más destacadas de esta jornada. Es un gusto desde Cochabamba, desde la cabina de Fides Cochabamba. Hemos recorrido los 9 departamentos del país. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga.